Bueno, perfecto. Mil gracias a la doctora Erika, de verdad, muy buena charla. Y, y bueno, continuamos. Y ya para finalizar este módulo, queremos en media hora mostrarles 3 casos clínicos de la vida práctica de nosotros como neurocirujanos, pero donde podemos poner en práctica conceptos anatómicos, funcionales y lo que hemos venido tratando durante la mañana de hoy. Entonces, voy a empezar yo, sigue el doctor Hakim y al final Juan Fernando Ramón también va a complementar con un tercer caso. Son cosas muy puntuales para que sigan conectados y creo que aquí es donde podemos llegar a aprender un poco más. Entonces, paciente 23 años que en consulta por tener crisis de arresto del lenguaje que resolvían espontáneamente. El paciente decía, voy a tratar de decir algo y hasta ahí quedo. Y pasa el día y no tengo nada y al otro día tengo dificultad en encontrar las palabras y en expresarme y otra vez, y eso se volvió cada vez más frecuente. Eso lo llevó a consultar previamente sano y no tenía ningún antecedente de importancia y el examen neurológico era completamente normal. Entonces, lo primero es que estas crisis de arresto del lenguaje, digamos, los hallazgos electroencefalográficos eh, suelen asociarse a crisis convulsivas, áreas que tienen una descarga que si son del lenguaje, sospecha uno de que pueda estar en relación a las áreas del lenguaje, ya sea o el área de Wernicke o Broca, pero básicamente en el hemisferio dominante, en un paciente completamente sano. Por supuesto, esto no le permite a uno concluir mucho. De hecho, hay pacientes que pueden tener síntomas similares y no asociarse a una lesión cerebral, pero esto nos prende las alarmas. Oiga, paciente joven, no tiene nada adicional y esto hay que complementarlo con algún tipo de estudio. Este es el estudio, de una vez se solicitó una resonancia y en la resonancia lo que podemos ver, uno, esta secuencia es un corte axial con información en T1, en donde la sustancia blanca se ve blanca y la sustancia gris se ve gris, a diferencia del T2, en donde ya vemos una alteración y es que a nivel de esta circunvolución en el lóbulo frontal izquierdo, vemos un cambio en la señal, se ve de muy baja intensidad. Esto ya también nos alerta de algo. Y si vemos un T2 del lado derecho, este es un T2 pesado, por eso se ve ligeramente diferente, pero es un T2, se ve un área de alta intensidad, lo que sugiere o un edema o que hay algo ahí. Y como lo mencionamos en mi charla, cuando uno se enfrenta a este tipo de lesiones con este patrón imagenológico y un paciente con crisis o con síntomas explicados perfectamente por esta localización, por supuesto, nos hace pensar que se trata de un tumor o una lesión en esa localización. Este sería el patrón típico de una lesión que es dentro del cerebro, o sea, intraaxial y de bajo grado porque no tengo el contraste, pero no realza con el medio de contraste. Cuando como neurocirujanos nos enfrentamos a esta lesión, nos hacemos preguntas como, ¿estamos de acuerdo con que hay que o tomarle una biopsia o operarlo? Porque estas lesiones de menor grado logre uno intervenirlas, tienen mejor pronóstico, pero por otro lado le está generando síntomas y queremos saber qué tipo de lesiones. Entonces, está en un área que es en el hemisferio dominante de nuestro paciente, que está generando síntomas neurológicos, por ende debe estar cerca del área del lenguaje y esa es la manera en que lo analizamos. Entonces la resonancia nos permite hacer un estudio funcional donde el paciente dentro del resonador lo sometemos a distintas pruebas para evaluar el lenguaje, repetir, expresión del lenguaje, entendimiento y en la evaluación de la repetición y la expresión del lenguaje vemos que donde vemos la lesión, que es esto, que tiene baja señal, adelante vemos una zona que durante esa actividad tuvo mayor flujo sanguíneo. Así funciona la resonancia funcional. Y la resonancia funcional nos mostró que en esa zona el área de Broca, o sea, en el giro frontal inferior o muy cerca de él, está el área que tiene que ver con la expresión del lenguaje. Eso ya supone un reto, porque si uno pretende o hacer una biopsia o una resección, esto es algo que por supuesto tiene que tener en cuenta. Muy delante de la lesión, sin infiltrarla realmente, sencillamente estar en un contacto estrecho. En el corte sagital vemos que el área del lenguaje está ligeramente adelante y en este caso en el corte coronal está inferior. Eso nos permite saber que definitivamente es una cirugía de riesgo. Este paciente operarlo
sin tener certeza de la localización, o sea, sin neuronavegación, sin operarlo con un estudio funcional como estos, teniendo síntomas como el arresto del lenguaje, a mi parecer, hoy en día, 2022, no es posible. Creo que el riesgo es demasiado grande en un paciente de 23 años, con un riesgo altísimo de tener una secuela como es la expresión del lenguaje, que es tan importante y funcional para nuestra vida diaria. Entonces, hemisferio dominante, cercanía al área del lenguaje. ¿Cómo lo planeamos? Uno, identificar los tractos, en este caso puntual, aquel tracto que comunica el área de Broca con el área de Wernicke. Por otro lado, pues ver el área motora primaria también, a pesar de que no hay una cercanía, conocer su ubicación nos parece interesante. Y la neuronavegación para tener certeza de dónde hacer la craneotomía y dónde encontrarnos la lesión. Pero a pesar de que las imágenes nos digan dónde está el área del lenguaje, creo que pecar por exceso en estos casos es muy útil y lo llevamos a una craneotomía en paciente despierto. El paciente es operado estando despierto con técnicas anestésicas que nos permiten hacerlo y durante la cirugía, antes de proceder a generar cualquier tipo de lesión, estimulamos la corteza cerebral para saber que no estamos generando un problema de lenguaje durante la cirugía. Además de otra tecnología que nos complementa muy bien, que es la realidad aumentada. Entonces, bueno, esta es la imagen que quedó, esta es la imagen intraoperatoria de neuronavegación. Entonces, lo que vemos ahí es que arriba vemos los tractos dibujados, en verde vemos el tracto, el fascículo arcuato, como les mencionaba, está ligeramente inferior en relación al tumor, que es esto que está acá. Vemos la imagen de la resonancia en el flare de alta señal, vemos el tracto corticoespinal en azul que está medialmente y ya esta es una imagen de la neuronavegación intraoperatoria. Ahí está, de hecho, nuestra residente Erika, a ver, estaba muy interesada, señalando el tumor. Entonces, este es el montaje que tenemos de nuestra sala. Este campo que ven transparente nos permite ver la cara del paciente y es el que utilizamos en paciente despierto con neuronavegación. Y este montaje de alguna manera ya lo tenemos casi que muy sistematizado en nuestro departamento. Entonces, esta es imagen intraoperatoria donde vemos cómo navegamos dinámicamente sobre el paciente, saber dónde estamos ahí con el doctor Hakim. Antes de ingresar al cerebro, tener la certeza de dónde está. Del otro lado, una evaluación neuropsicológica constante del paciente y así tenemos ubicada nuestra lesión. Esta imagen ya es intraoperatoria. Del lado izquierdo les pongo el estudio funcional, el estudio dónde está la lesión y esta imagen está dentro sobre la corteza cerebral. El contorno que ven en rosado es el tumor que dibujamos y si se dan cuenta, ahí está el tumor y la corteza es absolutamente o luce absolutamente normal. Entonces, si ustedes no tienen certeza, si no tenemos navegador, si de alguna manera no le confiamos a este tipo de dispositivos, pues ubicar esta lesión es perderse en un mar y cometer un error ahí es imperdonable porque está en juego el lenguaje de nuestro paciente. Ay, se movió la imagen. No, no puede ser. ¿Por qué se movería? Bueno, esta es una imagen intraoperatorio, se movió la diapositiva, no sé si de pronto al copiarla, pero bueno. Entonces, intraoperatoriamente estamos haciendo la resección tumoral, que es lo que ven ahí, y todo el tiempo tenemos en nuestros ojos del microscopio, uno, vemos los tractos, dos, el paciente está despierto y está siendo evaluado. ¿Tú puedes moverla? O sea, salirte de la presentación, deben un segundo. Ah, perfecto. Listo. Entonces, ahora sí, esta es la imagen intraoperatoria y como se dan cuenta, lo que hacemos es la resección de la lesión. Todo el tiempo estamos viendo nuestros límites, el paciente está despierto, el sitio de la corticotomía donde abrimos el cerebro, monitorizamos que no generara ninguna función, digamos, ninguna respuesta del lenguaje, de tal manera que en nuestro paciente no agotamos ningún tipo de recurso en el, espera, este también se está reproduciendo. Entonces, esto es antes de hacer la corticotomía y lo que estamos viendo es el contorno tumoral en rosado.
Ahí estamos resecando pues, la lesión. Todo el tiempo del lado derecho tenemos la neuronavegación, el contorno tumoral, el tejido cerebral y, como les mencionaba, el paciente despierto. Esa es la manera en la que hoy en día se operan tumores cerebrales, y más en sitios donde pues la cercanía y está en juego, o ya sea el control motor. Del lado derecho teníamos el haz corticoespinal. Sabíamos que estábamos lejos, pero lo tuvimos presente durante toda la cirugía. Y miren, y a pesar de ello, y esto lo menciono, el paciente en el posoperatorio, tuvo una ligera alteración en recordar ciertas palabras que hoy en día lo recuperó 100%, pero a pesar de toda la tecnología de haberlo hecho así, uno no está exento de tener alguna situación. Se superó perfectamente, pero eso nos alertó que operarlo sin esto seguramente hubiese ocasionado una lesión mayor. Bueno, mil gracias. Este es respecto al caso que yo les iba a comentar. Buenas tardes. Bueno, ya finalizando este módulo, vamos a seguir con los casos clínicos. Entonces, comenzamos. Este caso, un caso que tuvimos este año, es una paciente de 69 años de edad, previamente sana, independiente, vive sola, tenía un índice de independencia de Bartel del 100%. Y ella consulta a su médica de cabecera porque lleva cuadro más o menos de un mes de evolución consistente en dificultad para nominar. Ella tenía problemas para encontrar las palabras que quería decir. No era constante, pero venía en aumento. Y tenía disminución en la fluidez del lenguaje. Debido a esto, la médica solicita una imagen de resonancia cerebral y es remitida al consultorio de neurocirugía. Cuando encuentro una paciente en Glasgow 15, un examen mental sin alteraciones, un lenguaje fluido, pero se encontró una disfasia para nominación. Comprende, repite, pares craneales normales y no había alteraciones en la parte motora o sensitiva. Coordinación normal, no tenía signos meningios y la marcha era normal. Estas son las imágenes de resonancia que encontramos a la paciente. Como ustedes se darán cuenta, aquí en esta parte encontramos una lesión frontal izquierda. Si ustedes ven las características en las secuencias T1, T2 y en la fase contrastada, nos hace pensar en una lesión lo más probable de origen tumoral, que además tiene características por cómo se encuentra, más de que sea una lesión primaria que secundaria, dado que las lesiones secundarias o metastásicas tienen un edema muchísimo mayor. Sin embargo, lo que tiene uno que descartar en estos casos es o es una lesión primaria cerebral o es una lesión metastásica. Vemos aquí las secuencias del ADC y el DWI, donde nos confirma que es una lesión sólida, bien circunscrita, frontal, izquierda. Y con esto, entonces, tenemos un plan para realizar. Está en un área que es un área que llamamos elocuente, la cual puede sacar con un déficit muy importante a la paciente. Por lo cual, se decide entonces hacer una resonancia con un protocolo de neuronavegación, tractografía, y con eso definir por dónde íbamos a ingresar para poder hacer el menor daño. Inicialmente era hacer una biopsia guiada por navegación con la probabilidad, según lo que encontramos y el estado de la paciente, de hacer una resección. Por lo cual, cuando estamos ante una paciente que tiene una lesión en el área elocuente, la mejor opción es hacer una cirugía que es con paciente despierto, sleep, awake, sleep, y hacer la congelación intraoperatoria. Siempre protocolo en la institución, nosotros hacemos una resonancia de control antes de las 72 horas para ver qué tan grande fue la resección
porque como ustedes ya vieron en las charlas, dependiendo de la resección, también va a ser la probabilidad de que esta paciente tenga una mejor respuesta a la quimio y a la radioterapia. Esta es la tractografía, como ustedes ven, muy interesante poder ver cómo el tracto córtico-espinal está siendo dividido por la lesión. La lesión está en medio de los dos. Y vemos el fascículo longitudinal en la parte inferior. Hicimos una cirugía con paciente despierto que nos permite, mediante monitorización, de que la paciente con nuestros neuropsicólogos esté respondiendo constantemente unos test que se le hacen previo a la cirugía y durante la cirugía, podamos estar controlando cómo va evolucionando la paciente en la medida en que llegamos a la lesión tumoral. Y además de eso, hacemos estimulación cortical con estimulador de Ogimann. Esta es la cirugía que hacemos. Tenemos la fortuna de tener unas ayudas con un microscopio que se une al neuronavegador y nos permite poder unir lo que ya habíamos previo a la cirugía diseñado para llegar a esa lesión. Habíamos pintado la lesión, teníamos la tractografía y mientras estamos en cirugía, esto es lo que vemos en el microscopio, lo cual nos permite tener una seguridad muy grande con una menor probabilidad de lesión. Miren cómo se ve ahí los tractos adelante y atrás y en medio de la lesión, y al tiempo con la paciente despierta nos permite hacer una mayor resección con mayor seguridad. Miren esta belleza de visión que tenemos con el microscopio, en la cual nos permite además mirar, ¿sí?, si hemos resecado gran parte de la lesión o no. Nosotros también colocamos una sustancia que hace fluorescencia durante la cirugía cuando vamos resecando el tumor y nos permite ver si nos falta o no algo de tumor. La patología, la biopsia por congelación nos dijo que era una lesión tumoral y la biopsia definitiva nos mostró que era un glioblastoma con un P53 sobreexpresado, IDH1 negativo, IDH2 negativo. En la correlación 1P19Q fue negativo y la metilación para el eje MTM fue positivo. Además nos mostró un KI67, que es el índice de replicación del 65%, lo cual quiere decir que de 100 células estudiadas, 65 estaban en reproducción. La resonancia magnética postoperatoria mostró una mejoría muy importante con una resección mayor al 90%. Lo que ustedes ven ahí son cambios de los residuos que quedan de sangre y del material hemostático. Pero al comparar las tres, vemos que una resección mayor al 95%. La paciente estuvo sin déficit en el posoperatorio y al tercer día posoperatorio estaba en la casa. Esta es, digamos, la ventaja que nos da el tener buenos estudios prequirúrgicos, una buena técnica intraquirúrgica con un gran equipo que nos permitía tener la unión de toda la tecnología más moderna que hay en el mundo y poder tener también la oportunidad de ver los resultados con la paciente despierta y tener rápidamente un resultado de biopsia y además de eso tener la posibilidad de poder hacer los controles rápidamente en este paciente. Muchísimas gracias.